Hace unos días, en una calle céntrica de la ciudad, vi una exposición de fotografías que me llamó poderosamente la atención. Me llamó la atención porque eran rostros angustiados de mujeres y niños. Algunas de esas imágenes tenían mensajes escritos como por ejemplo, piedad por Palestina. Otra imagen decía, Palestina requiere ayuda internacional. Otra imagen decía, no es guerra, es genocidio, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ver las imágenes, le pregunté al expositor qué significaba aquello y me dijo que el propósito es conseguir firmas a favor de Palestina para enviarlas al embajador de Palestina en México, para que supiera que México apoya a Palestina. Por cierto que no firmé ni firmaré algo que vaya en contra de Israel. El grupo terrorista Hamás es una organización terrorista infiltrada entre el pueblo palestino que ataca a Israel y cobardemente se esconde en las escuelas, en los hospitales y en las zonas habitacionales. Y cuando el ejército israelí, con sus radares, detecta dónde están ubicados los terroristas, avisan al pueblo palestino para que desalojen esos lugares. Y muchas veces los terroristas, a punto de pistola, obligan a la población a permanecer en el lugar. Luego ataca el ejército israelí, ocurren muchas muertes y enseguida los terroristas toman imágenes y las exhiben en internet, diciendo, por ejemplo, miren lo que hace Israel con el pueblo palestino. Esto lo replica la gran mayoría de los medios informativos y el mundo se la cree. La gente se la cree porque la gente por lo general apoya al más débil. Y en esta equiparación entre Israel y Palestina, Palestina es la parte débil. Porque aun cuando Israel cuenta con solo 9 millones de habitantes y está rodeada por un universo árabe de 300 millones, Israel en los tiempos modernos nunca ha perdido una guerra. Esa es la realidad. Pero, ¿qué está sucediendo en el Medio Oriente? En el Medio Oriente está sucediendo un conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamás, la cual está infiltrada entre la población palestina. Las noticias que nos llegan son por lo general sesgadas o tendenciosas, pero voy a mencionar lo más neutral posible y a grandes rasgos lo sucedido. El pasado 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás y algunos ciudadanos palestinos atacaron sorpresivamente a la población israelí, matando a 1,400 civiles, entre ellos muchos niños, a los cuales a muchos de ellos decapitaron ante la vista de sus padres. Y también se llevaron cautivos a 239 civiles. Este fue el día más mortífero para Israel en la historia moderna. En represalia, el gobierno israelí prometió destruir al grupo terrorista Hamás y desencadenó una serie de ataques contra la Franja de Gaza. Hasta ahora hay más de 20,000 muertos, más palestinos que israelíes. Bueno, eso es a grandes rasgos y sin entrar en cuestiones políticas lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Pero, ¿qué es lo que pelean Israel y los palestinos? Bueno, ellos pelean un espacio que se encuentra al este de la ciudad de Jerusalén
Y es que en 1948, cuando la ONU repartió el territorio de Palestina, el 56% quedó a los judíos y el 44% a los palestinos. Solo que el espacio donde había estado el templo del judaísmo, aquel majestuoso edificio que fue construido por Salomón en el 952 a.C., que fue destruido por Nabucodonosor 450 años después, que fue construido nuevamente por Zorobabel en el 516 a.C., y que fue remodelado y engrandecido por el rey Herodes en el 40 a.C., quedó en el área correspondiente a los palestinos. Eso es lo que disputan. Esa área, ese espacio que para ambos pueblos es muy importante. Y aquí el asunto toma otras dimensiones, ya que el tema pasa de lo político a lo religioso y se torna más complejo. Porque si el mundo árabe parlante, o sea, los que hablan el idioma árabe, consta de 300 millones, el mundo musulmán, o sea, los que practican la religión del Islam, cuentan con aproximadamente 1.400 millones de adherentes, y muchos de ellos son fanáticos extremos que son capaces de morir por su causa. Ahora, ¿qué se encuentra en esa área? ¿Qué se encuentra en esa área que tanto pelean? Es decir, en esa área donde antes estuvo el templo de los judíos, ¿qué se encuentra allí? Bien, en ese lugar donde antes estuvo el templo del judaísmo, ahora se encuentran dos edificios de suma importancia, no solo para los árabes palestinos, sino para todo el mundo musulmán. Allí se encuentran la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca. ¿Qué es el Domo de la Roca? El Domo de la Roca es una cúpula de color dorado, de arquitectura bizantina. Un domo o cúpula es una bóveda de curvatura que se construye sobre una base circular. En México y otros países hay muchos templos católicos que llevan esa arquitectura. Ahora, ¿qué contiene el Domo de la Roca? Es decir, ¿qué hay en su interior? El Domo de la Roca contiene una roca. Los judíos dicen que sobre esa roca el patriarca Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando el ángel de Jehová detuvo su mano. Y de esto se relata en Génesis 22:12. Los árabes, por su parte, dicen que desde esa roca Mahoma ascendió al cielo. Como podemos ver, ese lugar es muy sagrado tanto para judíos como para los árabes. Y no tan solo para los árabes, sino para todo el mundo musulmán. Bueno, ya vimos los principales argumentos que tanto judíos como árabes presentan para reclamar ese espacio. Ahora vamos a hacer un análisis extra bíblico de esa tierra, de ese espacio que está en disputa. Después del año 70 después de Cristo, cuando del templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra,
y los romanos mataron a más de 1 millón de judíos, según relata el historiador Flavio Josefo, y muchos fueron dispersados a muchas partes del mundo, quedó un pequeño reducto de la población. Este reducto de la población se estableció como una comunidad al sur de Judea. Y esto lo hicieron para seguir sus costumbres y para apoyarse unos a otros. Se dice que el gobierno romano fue muy cruel con esos judíos, ya que les prohibió circuncidarse, les prohibió leer la Torá y también les prohibió guardar el sábado, entre otras cosas. Y además, sobre las ruinas de Jerusalén, ya destruida, el emperador Adriano construyó una ciudad pagana con cultura helenística, a la cual puso por nombre Aelia Capitolina, y ahí puso una imagen al dios Júpiter, y allí se le adoraba al dios Júpiter. Todo esto ofendía enormemente a los judíos, que se sentían lastimados en sus prácticas religiosas y se sentían reducidos a simples espectadores en aquel mundo pagano que les rodeaba. Hubo entre la comunidad un judío celote, muy carismático, llamado Simón Bar Kokhba. Los celotes eran judíos patriotas que buscaban liberarse del yugo romano y combatían a los romanos en guerra de guerrillas. No era un movimiento religioso, sino más bien político. Este Bar Kokhba se destacó por su liderazgo. Kokhba en arameo significa hijo de la estrella, y un rabino muy influyente de aquellos tiempos, basado en Números 24:17, donde dice que saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y que herirá a los enemigos de Israel. Bien, basado en ese texto, Números 24:17, ese rabino muy influyente destapó a Simón Bar Kokhba como el Mesías que todos esperaban. Y él se lo creyó y mucha gente lo siguió en esa rebelión. Lograron derrotar al ejército romano destacamentado en la región y Bar Kokhba proclamó la independencia de Israel. Roma envió ejércitos que tenían otras partes del imperio y lograron sofocar la rebelión, aunque no fue fácil, ya que los rebeldes resistieron por cerca de 3 años, del año 132 al 135 después de Cristo. Sin embargo, las consecuencias fueron terribles, ya que los romanos mataron 580,000 judíos. Al país le cambiaron el nombre a Palestina en un intento por borrar todo vestigio de Israel, y los pocos que quedaron fueron esparcidos. Esta fue la última diáspora de los judíos. De aquí en adelante, los judíos andarían errantes por el mundo y llevarían el estigma de el judío errante hasta nuestros días. Y de aquella poderosa nación de Israel, admirada por el mundo en tiempos de Salomón, quedaba un territorio asolado llamado ya no Israel, sino Palestina. ¡Qué gran infamia! Matar 580,000 habitantes, destruir al país, echar fuera a los pocos habitantes que quedaban y al país cambiarle el nombre en un intento de borrar a Israel del mapa de la historia.
y del mundo. ¿Qué fue esto? Esto fue un robo. Esto fue un robo, ya que les quitaron la patria. Ahora, ¿qué fue de Palestina? En realidad, Palestina nunca existió como país. Siempre fue un territorio a expensas de otras naciones o imperios. Ahí tuvieron dominio los romanos, los griegos, los árabes, los asmoneos, los bizantinos, los omeyas. Muchos pueblos y naciones tomaron dominio sobre aquel territorio. En la parte final de la Edad Media, el Imperio Otomano. Y después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses, ya que los ingleses derrotaron al Imperio Otomano. Los ingleses, a petición de la Liga de las Naciones, antes la ONU, ejercieron el mandato sobre Palestina por 31 años, de 1917 a 1948, cuando los judíos estaban llegando paulatinamente de diversas partes del mundo a Palestina. En ese tiempo, del 17 al 48, Inglaterra tomó control sobre ese lugar, pero dimitió porque se sintió incapaz de controlar la situación, ya que a causa de la persecución nazi, muchos judíos estaban llegando y se acrecentaban los problemas entre los palestinos y los judíos que estaban llegando. Fue entonces que la ONU, que por cierto recién había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, repartió el territorio otorgando el 56% a Israel y el 44% a los palestinos. Ahora vamos a pasar a una cuestión muy importante. ¿A quién corresponde ese espacio que tanto disputan? ¿A los judíos que regresaron a ese lugar después de andar errantes por 1800 años, o a los palestinos que ya estaban allí? La lógica y el consenso general parece dar la razón a los palestinos, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia tocante a ese espacio. Génesis 22, 1 al 4 dice de la siguiente manera: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Bueno, en este pasaje Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo Isaac a tierra de Moriah y que allí se lo ofrezca en holocausto. Y después de caminar 3 días, llegaron a tierra de Moriah. Lo extraño de esto es que los hizo ir muy lejos para ofrecer el sacrificio. Y por cierto que no culminó el sacrificio porque Dios detuvo su mano, ya que Dios vio la fe y con eso fue suficiente. Posteriormente, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, ya muchos años después de esto,
Y esto lo encontramos en Deuteronomio 12:5. Dios anticipa al pueblo de Israel que cuando entren a tomar la tierra, Él, o sea, Dios, va a escoger un lugar para que sea su casa y allí se le adore. Y en 2 de Crónicas 33:7 dice acerca de un rey que fue muy perverso. Dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y 2 de Samuel 24, 10 al 25, bueno, está muy largo este pasaje. Pero aquí se nos dice que a causa de haber censado al pueblo, Dios castiga a Israel, porque esto no le agradó. Y Dios da a escoger a David qué castigo prefiere, y le da 3 opciones. 1, 7 años de hambre. 2, 3 meses perseguido por sus enemigos. Y 3 días de peste. David eligió la tercera opción, o sea, 3 días de peste. Jehová envió peste y murieron 70,000 hombres por mano de un ángel que ocasionaba esta peste. Y cuando el ángel exterminador, o sea, el ángel que ocasionaba la peste, extendía su mano para afectar a Jerusalén, Jehová decidió no continuar y detuvo la mano del ángel. Y cuando el ángel detuvo su mano, estaba a punto de entrar a la era de un hombre llamado Arauna Jebuseo. Fue entonces que el profeta, o vidente, como se le llama en este pasaje, le dijo a David que levantara un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Una era algo así como un corral donde al parecer había una gran piedra y en esa piedra se golpeaba el trigo. Luego con un aventador, como ellos le llamaban, aventaban el trigo al aire para separarlo de la paja. Segunda de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Bueno, aquí se le llama Ornán, y en otras partes se le llama Arauna, pero es el mismo personaje. Jebuseo es el gentilicio de Jebús, la ciudad donde vivía este hombre llamado Arauna. Ya después Jebús se llamó, con el tiempo vino siendo lo que es Jerusalén. Okay. El caso es que en ese lugar Salomón vino construyendo el templo. Y una cosa que podemos destacar es que Dios hizo caminar mucho a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. 3 días tuvieron que caminar desde Berseba, donde Abraham moraba, hasta la tierra de Moriah. Dice la Biblia que al tercer día de ir caminando, alzó Abraham los ojos y vio a lo lejos el monte Moriah. Fijémonos en este detalle. Si solo quería probar la fe de Abraham, pudo haberlo hecho en cualquier monte. Pero no. Dios lo hizo venir hasta este lugar en específico. Hasta este mismo lugar en el cual 900 años después el rey David levantó un altar a Jehová
y donde su hijo Salomón, una generación después, edificó el primer templo. Como podemos ver, Dios escogió ese lugar para que se le adore. La Biblia dice en Ezequiel 26 que para Dios Israel es la más hermosa de todas las tierras. Y en Zacarías 2:8 dice que Israel es para Dios como la niña de su ojo. Y voy a leer este pasaje para hacer una aclaración. Porque los que enseñan la doctrina del reemplazo, según ellos, Dios ha retirado las bendiciones a Israel y dicen que se las pasó a la iglesia, pero esta es una doctrina errónea. Israel y la iglesia son dos entidades completamente diferentes y las promesas también son diferentes. Las promesas a Israel son físicas y materiales y las promesas a la iglesia son espirituales. Las promesas a Israel tendrán su cumplimiento en el milenio, que será el tiempo en que el Señor Jesucristo va a reinar sobre toda la tierra desde Jerusalén. Allí se le cumplirán a Israel todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Las promesas a la iglesia son de otra índole. Estas tendrán su cumplimiento cuando descienda del cielo la nueva Jerusalén, donde dice la Biblia que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Como podemos ver, las promesas a la iglesia son de otra índole, son más excelsas, son más sublimes, son, como dice la epístola de los Romanos en el capítulo 8 y versículo 6, respecto al Señor Jesucristo. Dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hay muchas diferencias entre Israel y la iglesia, pero no quiero desviarme del punto principal, que es el conflicto árabe-israelí. Dice Zacarías 2, 7 y 8. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, escápate. Esta es una profecía de Zacarías. Y este profeta vivió durante el tiempo de la restauración, cuando los israelitas que estaban morando en Babilonia, muchos de ellos, o mejor dicho, algunos de ellos, es decir, los que tenían verdadero interés en adorar a Dios, estaban regresando para reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Y sigue diciendo el profeta estas palabras que pone en boca del Mesías que habría de venir. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. ¿A quién despojaron? Pues a los israelitas, ya que los babilonios les destruyeron el templo, mataron a muchos de ellos y la ciudad también destruyeron y a muchos de ellos los llevaron cautivos. Y sigue diciendo el profeta, porque el que os toca, toca a la niña del ojo de Dios. Está tremendo esta expresión. El que toca a Israel, toca a la niña del ojo de Dios. ¿Cómo cuidas tus ojos? ¿Cómo cuidas tus ojos? Seguramente que como algo muy precioso para ti, ¿verdad? Bueno, pues así cuida Dios a su pueblo Israel.
no porque ellas sean buenos o malos, no. Los judíos son tan pecadores como cualquier otra raza. No. Dios no lo hace por el comportamiento de ellos, sino por la promesa a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero sobre todo porque Dios hizo un pacto incondicional con el patriarca Abraham y Dios es fiel a sus promesas. Este pacto incondicional lo encontramos en Génesis capítulo 15. En Génesis 12:3 dice Dios tocante a Israel: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en Ezequiel 26 dice la Biblia que para Dios Israel es la más hermosa de todas las tierras. Como podemos ver, Dios escogió a Israel y concretamente a Jerusalén para que allí se le adore. Y ante esa realidad, los cristianos no tenemos nada que argumentar. Es algo que Dios, nuestro Señor, determinó. Al menos no yo. Yo no tengo que argumentar, porque oponerme a esos designios sería como dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿cuál debe ser la posición del cristiano en el conflicto árabe-israelí? Esta pregunta es muy importante porque estos son tiempos de definición. No podemos ser indiferentes ante la realidad que estamos viviendo. Yo recuerdo que a principios de los años 80 del siglo pasado, el mundo estaba dividido entre capitalistas y socialistas. El bloque capitalista lo encabezaba Estados Unidos y el bloque socialista lo encabezaba la Unión Soviética. Eran los tiempos de la Guerra Fría y los países se alineaban hacia uno u otro bando. Y yo recuerdo muy especialmente unas palabras del presidente López Portillo que pronunció por aquellos días. Él dijo: México no se alineará ni aún a los países no alineados. Eso indica que al parecer había un tercer bloque de países no alineados. Había esa tercera opción. Hoy el mundo se está polarizando y esa polarización no es entre capitalistas y socialistas, aunque debemos admitir que algo hay de ello. Tampoco es entre progresistas y conservadores, aunque algo hay de ello. Tampoco es entre globalistas y nacionalistas, aunque también algo hay de ello. No. La polarización de fondo va más allá y se sitúa entre los dos hijos del patriarca Abraham, el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Los descendientes de Isaac son los hijos de la libre, o sea, de Sara. Y los descendientes de Ismael son los hijos de la esclava, o sea, de Agar. Esa es la polarización o enfrentamiento que siempre ha habido, que está ocurriendo y que va a dividir al mundo en los días finales. Israel representa la cultura occidental y esa es la cultura que las élites están tratando de exterminar
porque la cultura occidental es la base de los valores morales y del cristianismo. Y esto lo podemos ver en los libros de texto que nos están imponiendo en las escuelas los movimientos progresistas. Bueno, hace unos días vi a dos hombres pegando con una cinta adhesiva un cartel a una pared en las calles del centro. Cuando me acerqué a leer el comunicado, uno de ellos me entregó un panfleto donde se leía Israel terrorista y me invitó a un mitin de información que se iba a realizar un rato después en la plaza principal en apoyo a Palestina. Mi respuesta fue: ponerme en contra del pueblo de Israel es ponerme en contra de Dios. Esa fue mi respuesta. Ponerme en contra del pueblo de Israel es ponerme en contra de Dios. Estos, mis amados hermanos y amigos, son tiempos de definiciones y no podemos permanecer indiferentes. Hemos de saber que Israel tomará más importancia entre las naciones cada vez más, tomará más preponderancia en estos días finales y se volverá algo así como la manzana de la discordia entre las naciones. Al fin la dejarán sola, la abandonarán aún sus principales amigos, porque así lo dice la Biblia, pero escuchen lo que les voy a decir. Pero al final, todas las naciones serán juzgadas por el trato que den a este pueblo tan especial. Dios te bendiga.